tema referente a la electronegatividad y los tipos de enlaces de acuerdo a la electronegatividad de los elementos que se involucran en un enlace. Lo primero que vamos a presentar es que la electronegatividad es una medida de la capacidad del átomo de atraer el par de electrones comprometidos en un enlace. O sea, la electronegatividad surge cuando se establece un enlace. Cada átomo que se involucra en el enlace hace una fuerza por tratar de mantener esos electrones en su nube electrónica. Y se pueden dar las diferentes situaciones. En este caso, el elemento más electronegativo, o sea, el elemento que con mayor fuerza atrae los electrones cuando está en un enlace es el flúor, que ejerce una fuerza equivalente a 4. Mientras que el elemento menos electronegativo, también llamado más electropositivo, es el francio, que ejerce una fuerza de 0.7. En ese sentido, la mayor diferencia posible de electronegatividad que se pueda dar entre dos elementos es si hay una unión entre el flúor y el francio, y en este caso sería una diferencia de 4, que es el flúor, menos 0.7, que es la del francio. No puede haber ninguna diferencia de electronegatividad mayor que 3.3. En función de esas electronegatividades se pueden generar los diferentes tipos de enlaces. Un enlace es iónico cuando se produce una transferencia de electrones, normalmente entonces de un elemento no metálico hacia un elemento metálico. Quiere decir que los metales que están a la izquierda en la tabla periódica le ceden electrones a los no metales que están a la derecha en la tabla periódica. Entonces la transferencia de electrones se da entre el elemento de baja electronegatividad hacia elementos de alta electronegatividad, y eso es lógico. Los de la derecha hacen más fuerza sobre el par de electrones y en muchas ocasiones terminan apoderándose de ellos, lo que genera esa transferencia y consecuentemente el enlace iónico. El enlace iónico, al producirse una transferencia de electrones, se produce en una estructura denominada iones, que pueden ser cationes para los que pierden los electrones y aniones para los que han ganado los electrones. Se da cuando entre los elementos involucrados hay una diferencia mayor o igual a 1.7. Por otra parte, el enlace será covalente cuando en lugar de transferirse los electrones se comparten. Al compartirlo se pueden dar dos situaciones diferentes. Una, que cada elemento haga la misma fuerza sobre los electrones que están en el doble enlace. En ese caso tendríamos una diferencia de electronegatividad igual a 0 o muy cercana a 0. Eso entonces se denomina que es un enlace covalente por compartición de electrones, pero no hay polaridad porque cada uno ejerce una misma fuerza, una misma competencia por el par de electrones. Es covalente polar cuando la diferencia de electrones entonces es menor de 1.7. O sea que entre el covalente polar y el iónico hay una frontera que establece a partir de qué punto es iónico y a partir de qué punto entonces se genera el enlace covalente. Otro tipo de enlace es el llamado enlace metálico, que se da entre los elementos metálicos. Los enlaces que se dan por puentes de hidrógeno, caso típico la molécula del agua, y la misma molécula de agua, una molécula con otra, o la molécula de agua con otras moléculas, muchas veces de carácter biológico. Y también enlaces que se dan por fuerzas del Van der Waals. Pero básicamente ahora nos vamos a concentrar en el enlace iónico, el covalente polar y el covalente no polar. ¿Cómo nosotros determinamos esto? Bueno, leyendo la electronegatividad, que es un valor que se refiere en la tabla periódica. Dependiendo del tipo de tabla periódica que usted tenga, va a encontrar en el recuadro que se presenta como ejemplo un componente que va a ser el representativo de la electronegatividad, y eso se representa por un número. En el caso de nuestra tabla, la electronegatividad es el primer valor que está del lado derecho, el primer valor. Entonces, ¿qué hacemos para determinar si un enlace es iónico, covalente polar o covalente no polar? Ir a la tabla periódica y buscar
¿qué electronegatividad presenta el elemento en cuestión? Vamos a verlo con estos ejemplos que tenemos aquí. Se nos dice que clasifique como iónico, covalente polar o covalente no polar los siguientes enlaces. Y el primero que nos presenta es un enlace entre el litio y el flúor. ¿Qué hacemos entonces para determinar esa diferencia de electronegatividad? Que vamos a la tabla periódica y lo primero que vamos a encontrar es que la electronegatividad del flúor es igual a 4. Ya habíamos dicho por aquí que es el elemento más electronegativo. 4. Entonces ponemos de primero el valor del mayor valor o el valor del elemento más electronegativo. Y a eso le vamos a restar, porque es una diferencia, la electronegatividad del litio, que es un miembro del grupo 1A. Buscamos entonces el litio en la tabla periódica y chequeamos que su electronegatividad es igual a 1. Al establecer la diferencia, entonces, la diferencia es mayor de 1.7. Por lo tanto, ese enlace que tenemos aquí es un enlace iónico. Siempre que nos dé mayor a esta cantidad, vamos a tener un enlace iónico. Otro de los ejemplos que tenemos aquí es un enlace entre el fósforo y el hidrógeno. ¿Y cómo establecemos esa diferencia de electronegatividad? Bueno, para el fósforo encontramos que la electronegatividad era 2.1 y para el hidrógeno también 2.1. Un caso a destacar aquí es que no importa que hayan varios átomos en el compuesto, lo que importa es la electronegatividad que presenta el elemento en la tabla periódica. O sea, aquí tenemos 3 hidrógenos, pero se coloca el valor en una sola ocasión. O sea, ese subíndice no altera la electronegatividad con la cual trabajamos para determinar la diferencia de electronegatividad. En este caso, la diferencia de electronegatividad nos dio 0. Por lo tanto, estamos ante un enlace del tipo covalente no polar. ¿Qué significa no polar? Que tanto el fósforo como el hidrógeno atraen con la misma fuerza el par de electrones envuelto en el enlace. Y finalmente hicimos esta, la del trióxido de azufre, y cuando determinamos la diferencia de electronegatividad entre ellos, la mayor entonces es 3.5 y la menor 2.5. Eso significa una diferencia de electronegatividad de 1. Así que, entonces, la diferencia es menor de 1.7 y estamos hasta un enlace covalente polar. Estos enlaces covalentes ambos son por compartición de electrones. Sin embargo, aquí hay una polaridad en donde uno de ellos atrae con más fuerza que el otro y podrían permanecer ese par de electrones más tiempo en la nube electrónica de más electronegativo. Aquí entrarían y saldrían más o menos en la misma proporción los electrones en sus respectivas nubes electrónicas. Y aquí ha habido una transferencia de electrones. Como decíamos, se forman iones. ¿Y qué pasaría aquí? Bueno, que el flúor le arranca el electrón al litio y el litio entonces se queda con carga positiva y el flúor adquiere carga negativa. Y ahí se generan entonces las estructuras iónicas. Entonces, muy importante es saber identificar o entender qué significa electronegatividad, poder leer el valor en la tabla periódica y en cada caso que se nos presente poder hacer los cálculos correspondientes. Aquí hay 9 planteamientos para resolver, solamente resolvimos 3 y dejamos como asignación los demás para que se practiquen, se ensayen la manera en que se busca el valor de la electronegatividad, cómo se determina la diferencia y la calificación o tipo de enlace que nosotros vamos a asumir de acuerdo a esa diferencia.